La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, le invita al Webiradio Educación en contextos de incertidumbre y caminos a los buenos vivires. Miércoles 15 de junio, 10 de la mañana, hora Ecuador. Siga la transmisión vía Facebook Live. ALER, 50 años. Pasión por la vida. Bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por acompañarnos en este Webiradio como parte, ¿verdad?, de todos los ciclos que se han ido compartiendo a lo largo de estas semanas anteriores. Y es que América Latina sigue en movimiento, América Latina sigue alzando su voz. En este Webiradio buscamos crear un ambiente de mesas de diálogo muy activa y dinámica, tomando en cuenta los programas radiofónicos de debates, sin pretender restarle profundidad y rigurosidad a la discusión. Se propone este formato, por supuesto, denominado Webiradio, ¿verdad?, en el que se mezclan, las nuevas plataformas y los medios tradicionales a través de seminarios virtuales, transmisiones a través de las radios. Así que saludamos a todas las radios a lo largo y ancho de Latinoamérica que nos van a acompañar y por supuesto a quienes desde las distintas plataformas virtuales también nos acompañan. Nos impulsa a ampliar la comprensión regional sobre los escenarios que se desarrollan durante la pandemia, sus implicaciones post-pandémicas, con una evidencia de amenazas y retrocesos a los derechos humanos y a la naturaleza. Mantenemos la reflexión de que existe un reacomodo del capitalismo que busca justificarse en la crisis planetaria. Ante la inequidad de la región, las demandas de superar las razones estructurales de la pobreza y la discriminación. Algunas medidas han resuelto atentatoriamente al derecho de los pueblos y al cuidado de la vida misma. Hay quienes insisten en modelos que buscan reducir la inversión social y por lo tanto los derechos. Así que, bueno, bienvenidos, bienvenidas. En este Webiradio buscamos combinar el intercambio de conocimientos y saberes en un diálogo constante entre teoría y práctica, valiéndose de la construcción colectiva y crítica, buscando interlocución, que no se trata de dictar clases, sino más bien de debatir con sensibilidades políticas partiendo de experiencias cotidianas desde nuestros territorios. Así que, pues, bienvenidos, bienvenidas a este Webiradio, hoy 22 de junio del 2022. Agradecemos entonces la compañía que nos van a prestar ustedes a través de estos diálogos. Quiero yo entonces saludarles desde Honduras, me llamo Gustavo Cardosa, y pues vamos ahora a compartir este Webiradio para escarbar un poco en el reacomodo del capitalismo y el extractivismo en la región y por supuesto poner al tanto de la actualidad misma de lo que ocurre ahora en Latinoamérica. Les invitamos a ustedes, amigos y amigas, para que puedan participar a través de las redes sociales, a través de los canales de YouTube, las páginas de Facebook y por supuesto a quienes nos sigan a través de estas redes virtuales. Agradecemos el apoyo de CIESPAL, Centro Internacional de Estudios Superiores de la Comunicación para América Latina, también por el apoyo permanente. Así que, pues, agradecemos a ustedes estos minutos y vamos a presentar justo ya nuestra primera intervención desde Argentina. Nos acompaña del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, ambientalista, activista, licenciado en Ciencias Políticas, magíster en Economía y Políticas Públicas, autor de la Ley de Prohibición de Minería a Cielo Abierto de Tierra del Fuego. Nicolás Goodman nos acompaña en esta ocasión, así que le damos la bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Y bueno, es un
un tema amplio y pensar y repensar qué es lo que está sucediendo en el marco de la pospandemia, aunque tampoco es muy seguro de que haya terminado la pandemia, ¿no? Por lo menos esa es la sensación en muchos de nuestros países, de que la pandemia terminó, pero al mismo tiempo están surgiendo focos de coronavirus en China, se habla de un resurgimiento de una nueva ola en el hemisferio norte para el próximo septiembre, que vendría a ser el otoño del hemisferio norte. Así que, por un lado, pues puede ser que esta sea una fase declinante de la pandemia, pero también los que vemos el ambiente, la naturaleza, estudiamos y tratamos de buscar pues, los orígenes de estas situaciones tan increíbles que nos están sucediendo. Sabemos que podría ser el fin del coronavirus, pero no de las pandemias y las epidemias que están surgiendo como, como un resultado de la alienación de la naturaleza, ¿no? Estas pandemias de origen zoonótico, que es una respuesta de la naturaleza a la desaparición de los ecosistemas y a la desaparición de la biodiversidad. Y en ese sentido, pues, no creo que sea lo último que veamos, pero sí hay una situación en donde el capitalismo se está, si se quiere, reacomodando, como dijo recién Gustavo, hacia qué es lo que está sucediendo en estos tiempos después de esta disrupción tan grande que creó la pandemia. Y en ese sentido, yo creo que desde América Latina hay varias situaciones bastante relevantes. Por un lado, la selva amazónica es un depositorio de una de las más grandes biodiversidad de los virus que existen en el planeta. Y la desaparición y la guerra que estamos llevando en contra del Amazonas y de las selvas primarias es una alarma sobre la gravedad de lo que puede venir en términos de estas pandemias y epidemias, ¿no? Y todos nosotros, siendo por lo menos en América del Sur, estando tan cerca geográficamente del Amazonas, su destrucción como una forma de extractivismo capitalista nos pone en serio riesgo, ¿no? Tremendamente. Y esto creo que nos lleva a pensar un poco en cómo se está reacomodando este capitalismo tardío, este capitalismo, ¿no? En el que estamos viviendo. Y yo creo que en ese sentido lo que estamos viendo es más una profundización, el reacomodo en un sentido de que muchos de los dispositivos de poder tienen una narrativa de que hay que acomodarse o reacomodarse para hacer lugar a una visión más ambientalista o ecologista, y eso se vio bastante en la COP26, en la cumbre del cambio climático de Glasgow. Y a mí lo que me llamó la atención en el marco de la COP26 es que muchos de los países que asistieron de América Latina a través de sus presidentes y sus ministros, es que fueron a alertar por un lado sobre la problemática, ¿cierto? Del cambio climático y el hecho de que somos acreedores ambientales para el resto del planeta. Pero al tiempo que se salieron de la COP26, vuelven a sus países con planes de acentuar los mismos estadios extractivistas, ¿no? Volver a presentar proyectos de fracking. En el caso, por ejemplo, de Argentina, por primera vez se presenta un proyecto de hacer búsqueda de petróleo offshore en el mar, y en ultra profundo, a 350 kilómetros de la costa. Entonces nosotros vemos que por un lado el capitalismo tiene esa parte en el que se reacomoda en lo narrativo, en dar una respuesta a lo que las sociedades, a los que los movimientos sociales, las sociedades, la sociedad civil, los que vivimos en los territorios están demandando, y con la otra misma cara o quizás con la otra mano, pues borran todo lo que están diciendo. Entonces es muy difícil poder tener una incidencia en las políticas públicas de frente a lo que estamos llamando en el webinario la pospandemia, cuando aún inclusive varios de nuestros gobiernos
si se quiere, más progresistas de la región, no pueden salir de esa visión del extractivismo. Esto también tiene, yo creo, muchos dispositivos por los que estamos en esta situación, ¿no? Los dispositivos de poder en nuestros países tienen formas de atrapar a cualquier otra forma, si se quiere, de disidencia a estos modelos de extractivismo en el que estamos en América Latina. En el caso de Argentina, pero también se repite en toda la región, aunque quizás con más fuerza en Argentina, es la forma de endeudamiento externo, ¿no? Que esa es la forma más fuerte de neocolonialismo. Entonces, cuando hay un gobierno conservador, un gobierno de derecha, endeuda tanto al país que pues no hay otra forma, inclusive con el cambio de signo político o con gobiernos que tienen quizás un signo un poco más popular o más progresistas, salir de esta situación, porque nuestros países tampoco están preparados a ver otras vías que no sea exportar naturaleza, ¿no? Cuando uno exporta oro, cobre, madera, gas, petróleo, lo que está exportando es naturaleza. Y nosotros dentro de América Latina estamos viendo esa profundización muy fuerte que se está dando en la exportación de naturaleza a través de un extractivismo salvaje. Y eso yo creo que es interesante por varios motivos, porque por un lado estamos frente a esta narrativa mucho que hay en los países del norte global de que hay que cambiar hacia una transición energética, hay que cambiar hacia nuevas formas de producción, formas a veces, como se dicen, más amigables con el medio ambiente, pero al mismo tiempo existe bien arraigado dentro de todos estos sistemas esa visión de que nuestros países tienen que exportar naturaleza para que otros países puedan transicionar a otras formas de vida. Y ahí nos encontramos en una situación bastante complicada, bastante difícil. Yo creo que hay dentro de las agendas de muchos en nuestros países esas ventanas de oportunidad para poder ir hacia otros modelos. El caso de Colombia, donde la vicepresidenta viene de una lucha antiminera, da esperanzas de que en otros, y lo que está diciendo Lula de cara a las próximas elecciones en Brasil, Lula da Silva, da esperanza que se puedan ir cambiando, pero es muy difícil. Entonces yo creo ahí, por ejemplo, está operando algo que es muy interesante, que es que hay una superconcentración de quienes están produciendo dentro de estos modelos extractivistas. Por ejemplo, en el comercio internacional de granos, solamente 4 empresas en todo el mundo concentran el 90% de todo el mercado de exportación. Entonces, estas empresas que son ADM, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus. Entonces, lo que están haciendo, por ejemplo, en el comercio de granos, es que estas empresas se parecen cada vez más a bancos, a sistemas financieros, y los bancos, al especular con derivados financieros, toman el papel también de los productores de alimentos, aún sin ser ellos mismos ni productores ni entender cómo se produce. Esto es una mercantilización y financiarización extrema de todas las formas de producción que tenemos, sea de alimentos, sea de minerales, sea de forestales. El caso, por ejemplo, con las 4 grandes empresas, están además ellas metiéndose no solamente en la producción, sino también en todos los procesos que hacen a las semillas, los agroquímicos, mejor dicho, agrotóxicos, las cadenas de distribución, el supermercadismo. Entonces, eso generan gigantescas corporaciones que son cada vez más difíciles de controlar. Y esto se está profundizando después de la pandemia, si es que estamos finalmente fuera de la pandemia. Y esta profundización tiene que ver también en un sentido porque ni bien todavía no terminamos de salir de la pandemia, tenemos una guerra por terceras vías entre potencias, entre Estados Unidos y Rusia, a través de la OTAN. Y eso está estrangulando la salida de uno de los mayores productores de alimentos del mundo, que es Ucrania, y también a su vez uno de los mayores productores de energía del mundo, que es Rusia. Entonces, eso está creando, se superpone a otra capa ya que es súper especulativa en todos estos negocios a nivel global, y eso está generando una situación que yo creo que nos pone totalmente en otro lugar
en cómo se está desarrollando este capitalismo tardío y específicamente en estos años hacia adelante, pero muy concretamente en estos momentos. Y entonces ahí yo creo que voy tomando prestado de muchas personas que lo tratan. Yo creo que hay como dos perspectivas. Una perspectiva a veces del norte global es tratar de entender estos sistemas complejos a través de la física, a través de las ciencias duras, en un sentido quizás de cómo estas grandes corporaciones multinacionales van cambiando y tramando cómo funcionan todo el sistema comercial del mundo, pero hasta los pequeños detalles, hasta cómo viven los campesinos en la India, en Nicaragua, en Chile, en Argentina. Y yo creo que el primer paso de esto tenía que ver con algo que lo ha transmitido muy bien Vandana Shiva, ¿no? La privatización y el acopio de la biodiversidad genética de las semillas, la privatización de la biodiversidad de la naturaleza y de ahí en adelante. Pero al mismo tiempo lo mismo sucede también cuando vemos cómo está funcionando el sistema energético. Entonces estamos frente a una transición, que es una transición en donde nosotros como región, como América Latina, primero nos convertimos en superexportadores. Hay una especialización del mundo en esta pospandemia en donde hay superexportadores y superimportadores. Y nosotros somos superexportadores de naturaleza. Y esa superexportación de naturaleza, ese extractivismo desplaza comunidades, mata gente, mata campesinos, mata a los luchadores ambientalistas, a la gente que se opone a estos modelos. Y entonces yo creo que hay una disyuntiva acá, o el capitalismo no se reforma, se puede adecuar y genera esas múltiples visiones en donde da una respuesta que no es cierta, hacia las demandas sociales, al mismo tiempo que profundiza la misma problemática. Entonces yo creo que ahí nuestros territorios y nuestras sociedades tienen que ir buscando un camino paralelo, primero para la soberanía alimentaria, en este contexto pospandémico y neoextractivista. Neoextractivista porque acompaña esa visión de neocolonialismo en el que nosotros vivimos. Entonces yo creo que ya para ir redondeando esta idea, yo creo que una salida hacia adelante, además de luchar políticamente por conquistar los espacios de poder y conducción política de nuestros pueblos dentro del marco democrático, es ir creando esos espacios en donde hay soberanía alimentaria, transición a la agroecología, transiciones a otras formas de creación de riqueza que no tienen que ver con estas dimensiones súper especulativas donde está ahora el capitalismo, en donde financiariza y mercantiliza todo, pero especialmente hace una financiarización especulativa. Todo se puede vender como bonos a futuro de cuánto van a valer nuestros alimentos, nuestras comidas, nuestros ríos. En Chile el agua está privatizada, inclusive ríos y lagos. Desandar esto es una lucha en la que estamos inmersos. Y yo creo que, bueno, el neoextractivismo es principalmente esa forma de dominación que es la base del neocolonialismo para nuestros países. Y en esta pospandemia estamos igual o más sujetos que antes. No hay un aprendizaje. Yo creo que tristemente no ha habido un aprendizaje colectivo, por lo menos en los sectores que tienen capacidad de cambiar dentro de las estructuras de poder de nuestros países, para tener otras dimensiones, otras posibilidades. Así que pues yo acompaño y agradezco a todos los compañeros el día de hoy por este webiradio tan interesante y que llega a tantas audiencias. Muchas gracias, Nicolás Goodman. Ya nos ha dejado unas primeras pinceladas para poder generar, ¿verdad?, un debate interesante, y habrá alguna otra intervención para profundizar, pero bueno, resaltar un poco el tema la idea que nos plantea el reacomodo del capitalismo desde los dispositivos de poder, ¿verdad?, que se están readecuando de alguna manera, bueno, a una realidad actual muy dinámica, muy compleja, ¿verdad?, en el mundo. Así que bueno, ya se están generando algunas consultas, Nicolás, así que ya vendremos, ¿verdad?, para que podamos seguir conversando de ello.
Vamos ahora a escuchar, a ver, quienes también nos siguen a través de las redes sociales, a nuestra siguiente invitada, la doctora Irene León. Ella está en Ecuador, que bueno, Ecuador es el epicentro político, social de estas últimas horas, ¿verdad? Que ya seguramente la doctora nos conversará a partir también, por supuesto, de las experiencias de cambios civilizatorios, las alternativas precisamente que hay alrededor de la acumulación, ¿verdad? Y de todo este proceso del neoextractivismo del que nos conversaba desde Argentina Nicolás Goodman. Bueno, damos la bienvenida entonces a la doctora Irene León. Ella es socióloga, directora de la Fundación Ecuatoriana de Acción, Estudios y Participación, analista política internacional, ha integrado diversos espacios de investigación académica como el Consejo Directivo de la Agencia Latinoamericana de Información. Doctora, bienvenida, muchísimas gracias entonces por acompañarnos y quedamos estos minutos con usted. Muchas gracias, Gustavo, qué gusto estar aquí en ALER y mi saludo a ALER por su 50 aniversario y aprovecho este saludo para subrayar la importancia que tiene su papel comunicacional, sus aportes en la construcción de este tejido comunicacional alternativo, comunitario, que importan más que nunca ahora en la región y en el mundo. Así que mi abrazo a ALER, un saludo a la audiencia y a las radios comunitarias que participan con sus enlaces desde distintos países a este programa. Es un gusto estar aquí. Saludo también a Nicolás Goodman, que nos ha hecho estos aportes interesantes. De hecho, cuando María de Aler nos propuso reflexionar sobre el reacomodo del capitalismo y las experiencias alternativas de la Via Yala, respondimos inmediatamente con mucho interés, con mucho entusiasmo, porque ese abordaje nos parece clave para ubicarnos mejor en el contexto, en este contexto de un mundo en el que se están dando tantos giros ahí. El mundo se está moviendo mucho y esta mirada del reacomodo del capitalismo nos parece importante, como lo decía, nos parece importante mirar a esa reorganización, a su transición, como se conoce más y más, hacia un nuevo modelo de acumulación que se está cada vez más anclando en el siglo XXI. Y este modelo de acumulación tiene una diferencia quizá significativa frente al siglo XX, por ejemplo, puesto que ahora ya decididamente en el poder mundial se colocan los poderes, los llamados poderes fácticos globales, como lo llamo yo. Ahí están las transnacionales, el capital financiero, los consorcios comunicacionales, que seguro interesan mucho a la gente que está pensando la comunicación en el entorno de ALER. Entonces, los consorcios comunicacionales y tecnológicos, los complejos industriales y militares, en fin, todos estos entornos privados de poder del capital que ya incluso en el mundo deciden por encima de los gobiernos, por encima de los países e incluso por encima de las instancias multilaterales, como hemos podido constatar en temas ambientales, en muchos temas en el mundo, incluso ahora mismo frente al conflicto, los conflictos bélicos que están en el escenario en el mundo. Entonces, este nuevo capitalismo, que es el capitalismo viejo, pero con nuevas características, se ha dado en llamar el capitalismo 5.0 o capitalismo de la vigilancia también, porque también conlleva un cambio tecnológico hacia la digitalización de todo. Y eso hasta en los lugares más recónditos del planeta. Yo sé que en las radios de ALER también tienen alcance hacia el mundo rural y en el mundo rural se habla de digitalización del agro, por ejemplo, que implica muchos cambios que se están operando y que ya se han operado incluso en muchos lugares del mundo.
Asimismo, este giro tecnológico implica cambios en el trabajo, es decir, la irrupción de la digitalización, de la robótica, de distintos modos de hacer las cosas implican un desplazamiento del quehacer humano o un reacomodo, como lo han conceptualizado ustedes, de las relaciones de trabajo en el mundo. Y así podemos ir describiendo más. Solo hago esta introducción antes de hablar de las alternativas, porque me parece muy importante este titular que coloca Aller en el debate, este titular del reacomodo. Y ahí simplemente mencionar, antes de pasar a las alternativas, que en el mundo se ve más y más esta omnipresencia de estos actores privados, corporativos, transnacionales, como dije, pero también de grandes consorcios, de corporaciones, como por ejemplo, muy rápidamente, la BlackRock, que es un consorcio de consorcios de corporaciones y que ya se sitúa como el tercer poder financiero mundial. Es decir, después de Estados Unidos y Alemania está la BlackRock. Entonces es importante desde la comunicación, desde el mundo comunitario, desde los movimientos populares y sociales, pensar en los significados de este desplazamiento, de este reacomodo del capitalismo en el que ya incluso, como dije, países, gobiernos multilaterales ocupan un plano diferente y son estas instancias del capital que controlan más y más el mundo. Justamente en la COP26, BlackRock, este consorcio de consorcios, tercer poder financiero, invirtió mucho, se involucró mucho y con temas relativos al calentamiento del planeta, por ejemplo, que desde ese sector consideran como una gran oportunidad para intervenir desde el capital hacia esta problemática. Entonces, han hecho propuestas como aquella que incluso creo que fue aprobada, que es la de mantener el 30% del mundo natural como área protegida. Diríamos hasta ahí que bueno, pero se trata de áreas protegidas gestionadas por el capital financiero privado, con lo que, por ejemplo, Petrella, este italiano que trabaja estos temas, dice que quedaría consumado el mayor y legitimado el mayor operativo de acaparamiento de tierra del planeta en manos de estos privados que a la vez están en muchos escenarios, en las multilaterales, en fin, y que son los que están manejando los hilos del poder en todos los sentidos. Entonces, este capitalismo, para cerrar y enlazar con las alternativas, que dije también, del siglo XXI se llama, o se ha dado a llamar como capitalismo de la vigilancia, porque los mecanismos de control que implican, y que no son solo los comunicacionales, son también los militares, en fin, con todo ese entramado, los mecanismos de control que implican llevan a buscar formas de control para garantizar esta transición, a esta reorganización tanto tecnológica como de los ejes de control del mundo, y sin duda las nuevas geografías que se han hablado ya en Aller también, que se diseñan en función de los recursos, en función de otras cosas que no son ni la historia, ni nuestras raíces, ni nuestra capacidad soberana de gestionarnos como sociedades. Entonces es frente a eso que principalmente en el sur del mundo, en África, en Asia y en América Latina y el Caribe, se han pensado y se han propuesto alternativas muy relevantes, que es de lo que me han invitado a hablar aquí, que algunas incluso han llegado a conceptuarse como alternativas civilizatorias, como la propuesta del buen vivir y el vivir bien, que son texto constitucional en el Estado Plurinacional de Bolivia,
en Ecuador, y son propuesta y aspiración en muchos países que están proponiendo cambios. En Chile está en agenda, en las propuestas que los pueblos, los movimientos han llevado a la Convención Constitucional. En la campaña reciente electoral en Colombia vimos también propuestas en este sentido, y así podemos ver que en muchos países, en muchos escenarios, esto es una aspiración. Y el carácter de alternativa civilizatoria tiene que ver con algo nodal y que marca una diferencia con lo que describí del capitalismo del siglo XXI. Y es que el capitalismo, desde el origen, desde que comenzó hace varios siglos, ha focalizado en la reproducción de las ganancias, del capital, en que el capital acumule más y más, y ahí ya conocemos, hay ese que se llama el 1% incluso, de gente que acumula cada vez más, el capital es cada vez más concentrado y no se produce ninguna redistribución. La mayoría del mundo en el sur sabemos cómo vivimos afectados por la expoliación y la pobreza. Y mencionábamos de lo que pasa en Ecuador, por ejemplo, es un gran ejemplo de esta situación y de esta disputa. Es decir, los pueblos proponen alternativas frente a esta idea de que todo se organice y el mundo entero viva haciéndolo todo para que el capital acumule y se engorde más y más y nos domine más y más, lo que es peor. Entonces, este absurdo que ha durado siglos, digamos, de organizarnos pensando en reproducir el capital, no tiene sentido. Nuestros pueblos tienen historia en pensar la vida de otro modo, y el buen vivir, vivir bien, por ejemplo, propone organizar la vida, organizar las sociedades en torno a la reproducción de la vida y no más la reproducción del capital. Y ahí hay un eje de alternativa civilizatoria, como está mencionado en el título de esta webirradio tan interesante que propone Aller. Ese es un foco central que marca la diferencia de el capitalismo y nuestras alternativas. Alternativas que ya se están pensando, que ya se han desarrollado, como dije, incluso en texto constitucional, e identidad de las propuestas de cambio que se han colocado en nuestros países y en varios países. Y con eso, al pensar ese cambio que es mayor, obviamente viene una propuesta de resignificación de todo. Hay que reorganizarnos entre los seres humanos, por ejemplo, para pensar nuestra interdependencia desde los principios de vida y relacionarnos de otro modo. Es decir, ya no desde valores jerárquicos como el capitalismo y el patriarcado han propiciado hasta aquí, sino sobre principios de interdependencia de la vida, de interrelación, de solidaridades, con otros valores que además en nuestros pueblos del sur son conocidos porque en la historia han existido y son parte de nuestras culturas, de nuestra cultura. Ese es uno de los grandes cambios. Por otro lado, también en estas propuestas que están ya avanzándose, tanto en pensamiento como en desarrollo de políticas, por ejemplo, en el Estado Plurinacional de Bolivia, está el tema de la diversidad productiva, económica y productiva. Es decir, pensar en otros modos de producir en plural y a no producir en función del capital como sucede en la globalización, donde se ha asignado a cada lugar del mundo una función en esta llamada cadena de producción y que está depredando no solamente los ecosistemas, sino corrosionando la relación entre las personas y sin hablar de la relación de los humanos con la naturaleza. Entonces la idea es producir de otro modo, pensar las economías de otro modo, en plural también, porque además eso existe
en nuestros pueblos. Es decir, los pueblos ancestrales, por ejemplo, tienen distintos modos de hacer economía, no solo una. Y ahora mismo, en el siglo XXI, en nuestro sur, tenemos varios modos de proponer economía. La economía comunitaria, por ejemplo, que está reconocida constitucionalmente en los países del buen vivir y vivir bien. La economía popular y solidaria, que es otra forma de pensar la economía. Ahí está también la economía de mercado, que es una de las formas, pero no la única, y que no hay ningún motivo para que sea dominante y hegemónica como es hasta aquí. Entonces, es otro modo de organizar la sociedad desde las diversidades. La diversidad económica y productiva es una de esas, pero también la diversidad de visiones, de cosmovisiones, los diferentes modos de espiritualidad que existen y coexisten en nuestros pueblos. En fin, podríamos hablar largamente, pero creo que mis minutos están por concluir. Así que en ese mismo eje hay una propuesta interesante que tiene que ver con ver el mundo de otro modo que está planteada ahí, es decir, el mundo como una integralidad, como un modo de interrelacionarse el todo con el todo y de pensar en intercambios. Ahí cambia la economía, puesto que no se está hablando de una sola forma de relación del capital, sino en muchas formas de intercambios que existen además en nuestros pueblos. Y en esa parte está también el ver el mundo diferente, no como esta famosa cadena de suministros para el capital, como funciona ahora la globalización, sino como entidades colectivas también, como un mundo integrado, con intercambios internacionales, con principios de soberanías en plural. Y en nuestros países donde hemos buscado a pensar estas alternativas, se habla de soberanías en plural, soberanía energética, soberanía económica, soberanía del pensamiento, en fin. Y en el caso, frente a lo que dije en la primera parte sobre cómo se ha articulado el capital de modo tan poderoso hasta el punto de colocarse por encima de los países y las instancias multilaterales, estas propuestas están sobre la mesa con iniciativas de integración soberana. Es decir, la América Latina y el Caribe, por ejemplo, además del resto del sur, tiene toda la posibilidad y la capacidad de organizar su vida de otro modo, de pensarse de otro modo e incluso de relacionarse con el mundo desde su potencial, que no es ser un almacén de recursos, ni granero, ni nada. Es su capacidad de pensar en la sostenibilidad de la vida a largo plazo, como está propuesta en las visiones del buen vivir y vivir bien. Y al fin, para cerrar, América Latina y el Caribe vive esa disputa, es decir, a más del buen vivir, vivir bien, hay propuestas de socialismo, propuestas ancestrales de los pueblos indígenas, en fin, tenemos muchas propuestas existentes que están planteando hacer a una América Latina y un mundo diferente. Hacer este mundo multicéntrico y pluripolar que nos permitirá incluso tener otro modo de pensar, como dije antes, la vida, de pensarnos los seres humanos de un modo diferente. Así que ese sería mi aporte por ahora, con un abrazo muy cariñoso a toda la audiencia de ALER. Muchas gracias, doctora Irene León, por plantearnos también ideas bastante provocadoras, ¿verdad?, para este debate continuado que debe haber en nuestras sociedades. Y bueno, me llamaba la atención esto de la resignificación de todo. Es decir, que para pensar, para actuar, hay que partir desde los principios relacionados desde la vida misma, ¿verdad? Y las relaciones de las solidaridades, como bien lo ha planteado. Así que muchas gracias también, doctora. Ahora vamos, por supuesto, a darle paso a las diferentes participaciones, ¿verdad? Hay muchas personas que han estado saludando de diversas partes del continente. Hay algunas preguntas, así que, bueno, yo voy a dar entonces
el paso a Yamanik para que nos pueda también compartir ahora precisamente a propósito de esas interrelaciones, ¿verdad? A partir de estas comunicaciones que tenemos. Adelante, Yamanik. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Irene, Nicolás, y gracias a las personas que nos están visualizando por las diferentes plataformas de Facebook y también para las personas que nos están escuchando en las diferentes emisoras de ALER. Pues un saludo desde Guatemala. Acá pues les abrazamos y les enviamos muchas fuerzas a todos los países que nos están viendo y que nos están visualizando. Pues nos están enviando saludos desde la Patagonia, Argentina, un saludo también desde Guatemala, Ecuador, Venezuela, también envían un fuerte saludo a Irene desde México, también los y las compañeras de Honduras que nos están escuchando por medio de Radio Progreso, pues un fuerte abrazo y un fuerte abrazo esperanzador por la sentencia que ellos acaban de obtener. Vamos a iniciar con las preguntas, vamos a tener justo una sola ronda porque hemos tenido bastante retroalimentación de la audiencia y voy a iniciar con Nicolás. Nicolás, nos están preguntando, ¿qué significa la financiación de la naturaleza? Voy a trasladar todas las preguntas de una vez para que puedas tener tu espacio de respuesta y lo mismo haré con Irene, trasladaré todas las preguntas y si hay alguna consulta ahí, pues las podemos mencionar nuevamente, ¿no? Entonces, repito, ¿qué significa la financiación de la naturaleza? Y también para Nicolás, existen algunas experiencias anticapitalistas que logran la coherencia y la armonía con la naturaleza. También para ambos decían, recientemente hubo una autoconvocatoria para el Foro Social Mundial y pues que se ha visto que hay una crisis de la participación de multinacionales que quieren vaciar el sentido de las resistencias. Hay iniciativas globales que realmente pueden debilitar el capitalismo. Y para Irene hay dos preguntas también. ¿Por qué hay afectaciones más sensibles a unos grupos que a otros, como las mujeres defensoras de los derechos de la naturaleza? Y una última que es también para Irene, ante la cooperación internacional, ¿hay alternativas entre la injerencia y la solidaridad, sur a sur? Y pues creo que había otra aquí también para ambos, ¿cómo llegar a los gobiernos progresistas del continente? Con estos debates, nos cuesta dar debates sin que se sientan que están boicoteando gobiernos que son débiles a los intereses de las corporaciones mediáticas. Entonces, pues dejo estas preguntas acá, igual se las podemos trasladar ahí en el chat individual para que las puedan tener a la vista y pues un saludo a todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Desde Guatemala, ¿verdad? Acá cerca, desde Centroamérica que les saludamos. Hemos tenido, por supuesto, intervención desde Ecuador, desde Argentina, esta Latinoamérica que en los últimos años ha estado en movimiento, ¿verdad? Y ha estado, como decía al inicio, alzando la voz de diversas maneras, ya sea con el caso, por ejemplo, de la sentencia de Berta Cáceres, pero también con lo que ocurrió en Colombia, ¿verdad? Hace unos días, es decir, hay un proceso de movimiento y que ese movimiento de debates, de opinión, pues de alguna manera tiene que estar permanentemente a lo largo del continente para seguir debatiendo de manera colectiva. Bueno, damos entonces estos minutitos, ¿verdad? Que como sabemos el tiempo es un factor determinante en este tipo de debates. Pues vamos a dar la participación a Nicolás para que también pueda, a partir de la recolección de las preguntas, ¿verdad?, tener ya su participación frente a ello. Adelante, Nicolás. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, eventualmente le voy a pedir a Yamanik que me recuerde las últimas dos preguntas y voy a comenzar. Estaban preguntando qué es la financiación de la naturaleza. La palabra es financiarización, no financiación. La financiarización o la mercantilización de la naturaleza está relacionada a ver a la naturaleza como una mercancía para el capital y no como un hecho sagrado, como un generador de bienestar, ¿no? De ríos, de aire
puro a la atmósfera, de lugares que están relacionados emocionalmente y también espiritualmente con las personas que lo habitan. Entonces, la financiarización quiere decir que, por ejemplo, estas grandes empresas que ven a nuestros territorios, no la naturaleza que existe, sino que se puede tomar más soja, y eso después entran en mercados especulativos. Entonces, lo que ven muchas de estas situaciones de financiarización, que es la forma del capitalismo de relacionarse con los territorios, ellos no ven un bosque, ven cuánto pueden tumbar para tomar madera, venderla, especular. Entonces no hay una relación entre el mantenimiento de nuestros territorios y ecosistemas que entran en esa espiral especulativa y de dinero que está además en las decisiones para qué hacer o no hacer, no está relacionado a la gente que habita ahí, ni tampoco a la salud de nuestros ecosistemas, nuestros territorios y al valor que tienen espiritualmente y la sacralidad que tienen porque la naturaleza también tiene sus derechos. Entonces la financiarización está relacionada a eso. Después, y eso yo creo que es importante relacionarlo con algo que dijo Irene León, es que también todas estas situaciones no son un hecho en sí mismo, tienen nombre y apellido. Así como BlackRock existe y ha sido absolutamente determinante, por ejemplo, en la democracia argentina, porque es uno de los grandes acreedores de su deuda externa y ha manipulado medios de comunicación y ha puesto dinero para participar dentro de la política. Los otros, también hay que ponerle nombre y apellido a quienes están, y su dirección, ¿no? A quienes están arrasando con nuestros territorios, sea Chevron en Ecuador, sea Monsanto en la Argentina, y eso es importante como una práctica para no creer que el sistema es simplemente un monstruo que está por ahí y que no hay forma de agarrarlo, porque estas acciones tienen personas que se benefician. Y en el mundo pues, actual, en donde hay más acceso a cierta información o alguna información, a pesar de toda la fake news, hay que los activistas, los que estamos viendo otros mundos o queriendo participar en esas posibilidades de otros mundos, como había dicho Irene, tenemos que también saber quiénes son esos dispositivos de poder y darle un nombre y un apellido. Después dice que hubo en la convocatoria del Foro Social Mundial hay una crisis de participación de multinacionales. Pues en la pregunta que de uno de los oyentes, ¿no? que estaba preguntando Yamanik, efectivamente las multinacionales tienen esa faceta primero de intervenir, como había dicho Irene, por ejemplo, en la COP, a través de BlackRock, y también en el discurso y la narrativa pública hacia nuestros países, y en este caso en el Foro Social Mundial. Y entonces ellos van a buscar como ponerle esa cara verde, poner esa cara que es más amigable hacia estas disputas de poder, quitar todos los problemas que se están generando a través de este sistema. Y yo creo que pues esto es parte de una lucha, ¿no? Por eso mismo hay que saber quiénes son, no permitir esas acciones que lavan sus responsabilidades. Y si hay iniciativas globales que debiliten el capitalismo, yo creo que las hay constantemente, todos los días en nuestros territorios, cuando se está por fuera de estos sistemas de poder, cuando se reclaman los territorios ancestrales, cuando se produce alimentos para no llevar al mercado, sino para compartir, para alimentar a las comunidades, todos los días siempre hay iniciativas globales. Esa es parte de la lucha. Algunas están mejor articuladas, otras no estarán tan bien articuladas, pero siempre esa energía existe y en algunos momentos está más fuerte, está más débil. Eso un poco para contestar la pregunta de uno de los oyentes, que si se puede debilitar el capitalismo a través de las resistencias o iniciativas globales. Y finalmente, para contestar la última pregunta que me había pasado Yamanik, ¿cómo llegar a los gobiernos progresistas del continente con estos debates? Y cómo hacer que esto no sea un boicotearlos, ¿no? Frente a las corporaciones mediáticas. Es muy interesante, claro que sí, porque muchos de estos gobiernos progresistas, que por ejemplo en Argentina o en Chile con la asunción del presidente Boric, que viene de las luchas estudiantiles, o ahora con Petro en Colombia,
o todo en Bolivia con la situación política tan interesante que está en el Estado Plurinacional de Bolivia. Por supuesto que las derechas, los dispositivos de poder, los poderes concentrados, están no solamente que atacan constantemente, eso es algo que vivimos, sino que en la actualidad hay un resurgimiento del fascismo a nivel mundial, un resurgimiento de una derecha absolutamente violenta, que no está escatimando, o sea, puede ser violenta en la calle, pero al mismo tiempo mantiene esos dispositivos de control de los medios de comunicación, etcétera. Entonces, es muy difícil participar a veces dentro en nuestras sociedades, en nuestros países, cuando hay gobiernos más progresistas, y tratar de que al indicar que las demandas de nuestras demandas, las demandas de la sociedad civil, que se están apartando de los planes propuestos o que se están apartando o que están conviviendo con intereses particulares, que esto no sea utilizado, ¿no es cierto?, por las corporaciones y por la derecha para menoscabar. Eso es algo que está sucediendo hoy en Argentina muy fuerte, ¿no? Un gobierno que no puede lidiar con la presión de los grandes poderes, y entonces eso está resquebrajando y haciendo muy difícil el apoyo popular hacia este gobierno, porque entonces se ve que las demandas no se están dando respuesta a las demandas, y eso la derecha y los poderes pues lo utilizan, ¿no? Y quitan el poder. Entonces estamos en una situación difícil, porque los gobiernos, aunque sean progresistas, están atrapados en este sistema, por un lado. Y algunos tienen alguna voluntad de enfrentar al sistema, y otros directamente, aunque se llamen progresistas, llegan al poder y finalmente no enfrentan ni dan respuesta a esta situación. Yo creo que ahí el rol de la sociedad civil y cómo se participa en estos debates sin menoscabar esos espacios y esas ventanas que se han creado en nuestras realidades, en donde se desplazan a los gobiernos más salvajes, conservadores, violentos o de derecha, o que están ahora aliados al neofascismo, que está resurgiendo en todo el mundo, no solo en nuestros países. Está resurgiendo con Vox en España, con Trump en Estados Unidos, con partidos filonazis en Alemania, y también con Bolsonaro en Brasil, con Kast en Chile. Ellos están muy bien armados entre ellos. Hasta hace poco hubo una reunión entre Kast, el hijo de Bolsonaro, la gente de Vox. Ellos tienen esos vasos comunicacionales. Y nosotros tenemos que también responder de una forma que ayude a direccionar a esos momentos en donde en nuestros países se logra llegar al poder a grupos que representan más a las bases territoriales de la sociedad civil, pero al mismo tiempo que no los destruya, porque a veces el resultado no es el que uno quiere, pero del otro lado hay un reagrupamiento del fascismo que es realmente muy difícil en estos momentos, que está resurgiendo en todo el mundo. Entonces yo creo que ahí no hay una respuesta en particular, sino simplemente tratar de trabajar en conjunto, entendiendo de que estas son luchas que van a durar mucho, mucho tiempo, y que hay que afianzar y reforzar cuando llegamos a la conducción en nuestros países, y no dejar de marcar también de que si el rumbo no es el que uno quiere, si no se están dando respuestas, porque tampoco se llega al poder para después no dar respuesta a todo. Es lo mismo que si el pacto histórico en Colombia no da respuesta ahora, va a decepcionar a una gran cantidad de colombianos, pero al mismo tiempo ellos están amenazados constantemente por una derecha que ha gobernado siempre, prácticamente 6 décadas, y que no van a dejar el poder. Son discusiones a veces que son difíciles de contestar en unos minutos, porque son realmente interesantes y nos ponen en un desafío a todos y a todas y a todos, ciertamente. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Estos debates son justo la oportunidad para generar y profundizar ese debate, de acuerdo. Muchas gracias, Nicolás Goodman, por estas pinceladas también que nos dan ya el chance para poder reflexionar individual y colectivamente con respecto a lo que estamos viviendo, ¿verdad? Bueno, en estos últimos minutitos cortos ya, que vamos a escuchar también la intervención de la doctora Irene León, y pues agradecerle, ¿verdad?, a todos quienes han estado siguiendo las transmisiones a través de las diversas plataformas, a través de las radios a lo largo y ancho de Latinoamérica. Doctora, quedamos con usted ya casi para ir cerrando estos minutitos.
A mí me ha interesado mucho la pregunta y observación sobre las alternativas mundiales, sobre el papel del Foro Social Mundial que se decía hace poco sucedió y estaba debilitado. Y yo creo que este debilitamiento de esa instancia, que sin duda tiene varios motivos, sí tiene que ver con una necesidad que es subyacente a la pregunta, es decir, necesitamos instancias para encarar esta situación, esta condición en la que el mundo entero está inmerso ahora. Y el Foro Social Mundial que fue mencionado justo nació como alternativa al Foro de Davos, que es ese foro económico mundial, que es la instancia que se creó justamente para el capital privado, para consolidar este megapoder que ahora ya es hegemónico en el mundo. Entonces, me parece una importante pregunta nodal y que, claro, tendremos oportunidad de seguir debatiendo en adelante. Solo quería señalar eso. Y ahí también estaba en que si hay algo que opone resistencia al capitalismo. Y claro que ahora justo hay una disputa muy intensa en el mundo para construir esta multipolaridad, es decir, se está visibilizando que en el mundo no solo existen Europa y Norteamérica como ejes, sino que hay otras regiones del mundo, otros poderes emergentes incluso en el mundo, y que está en construcción esa posibilidad de alternativas. Creo que eso nos muestra un mundo diferente, un mundo que está en disputa, un mundo que es grande, diverso, y una Latinoamérica que está en disputa, como se muestra en estos días en Ecuador, donde justamente lo que está planteado es esta paradoja del país que tiene en su constitución como eje y horizonte el buen vivir, puesto en disputa con las reglas del neoliberalismo radical, es decir, del capital más extremo. Y eso estamos viviendo y nos está costando vidas. Es decir, aquí se está viendo que no es un tema de olas que van y vienen, sino de una disputa de modos de concebir nuestras sociedades. Y como dije, en el caso de América Latina hay el tema de construirlas desde la soberanía. Ahí la pregunta sobre las mujeres defensoras de los derechos de la naturaleza. Creo que por distintos situaciones históricas incluso de cómo el patriarcado y el capitalismo se han expresado en la región, las mujeres tienen un protagonismo en distintos campos que tienen que ver con la defensa de la vida. El propio papel en la soberanía alimentaria, que sea dicho de paso, es un concepto que fue generado desde la vía campesina, desde el movimiento campesino internacional más potente que hay en el mundo, en el cual las mujeres han tenido un papel importante y desde donde también están proponiendo y pensando una versión para cambiar estas cosas, para cambiar las relaciones de poder que están presentes en ese escenario, como lo expresan en una formulación que se llama el feminismo campesino y popular, que ha desarrollado también conceptualmente esa organización, la CLOC y la Vía Campesina, que son organizaciones muy importantes en América Latina y que tienen muchas otras propuestas para ver el mundo de otro modo, como el movimiento feminista y otros movimientos lo hacen en este campo. Sobre las ideas de cooperación y los cambios que se pueden generar en esa materia, sin duda un aporte es de pensar desde el sur. Y son iniciativas que están en curso, que se han desarrollado desde distintos escenarios de articulación que están en marcha, tanto desde instancias de gobiernos, pero sobre todo desde instancias del pueblo, desde instancias de cooperación de los pueblos, y que en mucho también se convierten en instancias
de la primera pregunta, es decir, de visiones, de alternativas frente al capitalismo, al patriarcado, de cómo cambiar el mundo. Ahí hay muchas iniciativas sociales populares, la Asamblea Internacional de los Pueblos, por ejemplo, es una, mencioné la Vía Campesina, que es otra, y así hay muchas que podrían permitir pensar desde distintos escenarios de formas de cooperación desde el sur que pueden mover la línea marcada de poder norte-sur. Al fin, sobre el progresismo y qué hacer con estos debates. Yo creo que buena parte de los debates y conceptos que se están planteando aquí vienen del progresismo y de la posibilidad que se ha abierto, por lo menos en América Latina y el Caribe, que en el siglo XXI hagamos estas reconceptualizaciones. Qué sé yo, el propio buen vivir, vivir bien, ha comenzado a ser parte del discurso internacional desde que en Ecuador y en Bolivia se colocó como horizonte de cambios. Y desde ahí se han abierto planteos y posibilidades de generar pensamiento propio como está abierto, y comunicación propia, comunicación con pensamiento propio, que es nuestro reto en común y que nos queda mucho por hacer hacia adelante. Y claro, creo que hay que ver que las propuestas progresistas, las iniciativas de socialismo y otras que están en América Latina y en el mundo no son un pan cocinado en el que ya no se puede cambiar mucho. Son procesos. Entonces, al ser procesos, están vivos y están cambiando. Y ahí, obviamente, estos van a tener el devenir que los pueblos queramos que tengan. Así que son líneas abiertas en las que tanto la comunicación como las propuestas populares pueden recorrer. Y cierro con Ecuador. En Ecuador se está librando una disputa muy consistente en este sentido. Y los movimientos, los pueblos indígenas ancestrales que están movilizados por sus derechos frente a un neoliberalismo radical están siendo muy violentados. Hay una represión sin precedentes, heridos, muertos, pero además de eso, una militarización de la sociedad. Así que gracias por haber mencionado en la introducción, Gustavo, esta situación de Ecuador, y mantengámonos atentas al desenlace, a los desenlaces, tanto de esto como de esta otra disputa mayor en la que nuestra América Latina y el Caribe están inmersos. Muchas gracias, doctora Irene León. Muchas gracias también a Nicolás Goodman, que nos han acompañado, ¿verdad? Tanto del Centro de Estudios Económicos Sociales Scalabrini Ortiz, Nicolás Goodman desde Argentina, y también la doctora Irene León desde Ecuador, ¿verdad? Que nos ha acompañado desde la Fundación Ecuatoriana de Acción, Estudios y Participación. Así que les saludamos, les agradecemos por la atención brindada. Creo que hay muchísimas hilos, ¿verdad?, que nos quedan para seguir tejiendo, para seguir conversando. Y bueno, sin duda alguna estos espacios, de hecho aprovechamos para invitarles, ¿verdad?, para que puedan seguir los diferentes ciclos de debates y de discusiones que se proponen. Así que, bueno, agradecemos a FGER desde Guatemala por el apoyo también, ¿verdad?, a CIESPAL por el apoyo técnico, por supuesto a María, ¿verdad?, que nos acompaña y nos asesora también. A ustedes, amigos y amigas, agradecerles por seguir también la transmisión. Quisiera yo cerrar a partir de todo lo que dijeron. A mí al menos me deja muchas inquietudes, ¿verdad?, lo que nuestros invitados, nuestros invitados nos plantearon, y es que en un mundo tan cambiante y tan diverso, que está en disputa sin duda alguna, ¿verdad?, las solidaridades, las culturas, desde lo colectivo, creo que son un buen camino para empezar a andar, ¿verdad? Y creo que ver el asunto de la solidaridad, pero en plural, es fundamental también para echar una mirada. Al final, la esperanza camina por los pueblos de América Latina,
y que eso creo que es un buen motivante para seguir también generando estos debates. Muchísimas gracias. Entonces, nos vamos a encontrar en algún otro debate. Hasta la próxima. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, le invita al Webirradio Educación en Contextos de Incertidumbre y Caminos a los Buenos Vivires, miércoles 15 de junio, 10 de la mañana, hora Ecuador. Siga la transmisión vía Facebook Live. ALER, 50 años. Pasión por la vida.